Hola, en esta segunda parte vamos a ver los cuartiles, deciles y percentiles para datos agrupados. En el video anterior habíamos visto para datos no agrupados, pero ahora los vamos a ver para cuando son datos agrupados. Recordemos que los cuartiles, deciles y percentiles son los valores de la distribución que la dividen en partes iguales, es decir, en intervalos que comprenden el mismo número de valores. Cuando la distribución contiene un número alto de intervalos o de marcas y se requiere obtener un promedio de una parte de ella, se puede dividir la distribución en 4, en 10 o en 100 partes. Empecemos con los cuartiles para datos agrupados. Hay que tener en cuenta esta fórmula, donde tenemos que el cuartil, K, lo que correspondería acá al número del cuartil, tenemos LI, que es el límite inferior, A, que corresponde a la amplitud, que es igual al límite superior menos el límite inferior, N, que corresponde a la cantidad de datos, F sub i menos 1, que corresponde a la frecuencia acumulada anterior al cuartil, y F sub i, que corresponde a la frecuencia siguiente a la clase del cuartil. Vamos a ver cómo se aplica esto a lo que es una tabla de frecuencias para datos agrupados. Vamos a trabajar primero con esta tabla, donde tenemos unos intervalos y tenemos la frecuencia de cada uno de esos intervalos. Lo primero que haremos es completar la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que empezamos sumando desde 9 y luego vamos sumando más 7, más 12, más 16, más 8, más 35, hasta llegar a la frecuencia absoluta acumulada de todos los datos, que va a corresponder a la misma cantidad de todos los datos. Ahora vamos a calcular la clase del cuartil. La clase del cuartil 1 se calcula de la siguiente manera: K por N sobre 4, donde K va a corresponder al número del cuartil, ya sea 1, 2 o 3, y N va a corresponder a la cantidad de datos. Vamos a calcular el cuartil 1. Tenemos que entonces K va a ser igual a 1 por N, que va a ser la cantidad de datos, que es 55. Multiplicaremos entonces 1 por 55 y nos va a quedar entonces 55 arriba sobre 4, que al dividirlo nos da un valor de 13,75. Ahora vamos a guardar este dato porque lo vamos a utilizar. Seleccionamos entonces ahora la frecuencia absoluta acumulada superior a la clase del cuartil. Si tenemos que el cuartil 1 es 13,75, la frecuencia absoluta acumulada superior a ese número es donde está el 16, lo que sería el segundo intervalo. Y ahora sí, vamos a utilizar la ecuación, que tenemos que el cuartil 1 es igual al límite inferior. El límite inferior va a ser el límite inferior del intervalo donde se encuentra ubicado el cuartil, que es el 8. La amplitud, que va a corresponder a la resta del límite superior menos el límite inferior, 15 menos 8, que es igual a 7. Esa amplitud corresponde al intervalo donde se encuentra el cuartil. Y ahora tenemos la marca de clase, K por N sobre 4, que es igual a 13,75, que ya lo calculamos, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a donde se encuentra el cuartil. Si el cuartil se encuentra en el 16, quiere decir que la frecuencia anterior es la de 9. Y la frecuencia absoluta, que es donde se encuentra el cuartil, que es el número 7. Ya hemos reemplazado los valores, ahora vamos a proceder a calcular. Tenemos entonces que el cuartil 1 es igual a 8 más 7, y dentro del paréntesis tenemos 13,73 menos 9, que es igual a 4,73, y abajo el número 7. Al dividir estos valores de 4,73 entre 7 obtenemos un valor de 0,67, y ahora lo multiplicamos por 7, que es igual a 4,73, y que al sumarlo más 8 es igual a 12,73, que corresponde al cuartil número 1. Lo que quiere decir que el 25% está en 12,73. Vamos ahora con el cuartil número 2, donde tenemos que el cuartil 2 es igual a la clase K por N sobre 4, donde K corresponde al número del cuartil, que será 2.
por n, que es el número de datos, que es 55, y ahora multiplicamos 2 por 55, que es igual a 110, entre 4 igual a 27,5. Ahora seleccionamos la frecuencia absoluta acumulada superior a la clase del cuartil. El número superior, que está a 27,5, es donde está el 28, lo que quiere decir que sería el tercer intervalo. Ahora vamos a guardar este dato y vamos a seguir aplicando la ecuación. ¿De qué manera? El límite inferior, recordemos que es el límite inferior del intervalo donde se encuentra el cuartil, que es 15. La amplitud, que sería la resta de esos dos números, del 22 y el 15, lo que correspondería a la resta del intervalo donde está el cuartil, que es igual a 7. Y en el paréntesis tenemos la marca de clase, que es del cuartil, que es 27,5, que ya la calculamos, al multiplicar 2 por 55 entre 4, que nos da 27,5, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a donde se encuentra el cuartil, que es el 16, sobre la frecuencia absoluta, que es donde se encuentra el cuartil, que es el 12. Y ahora vamos a resolver. Tenemos entonces que 27,5 menos 16 es igual a 11,5 sobre 12. Y al dividir estos dos valores, 11,5 entre 12, es igual a 0,58. Lo multiplicamos ahora por 7 para sacarlo del paréntesis y nos da 6,70. Y 6,70 más 15, que es igual a 21,7. Lo que quiere decir que el 50% de la población, o de este número de datos, está en 21,7. Vamos ahora con el cuartil número 3. Tenemos entonces que la clase del cuartil número 3 será igual a 3 por 55 sobre 4. 3 por 55, que es igual a 165 sobre 4, que es igual a 41,25. Y vamos a buscar la frecuencia absoluta acumulada superior a la clase del cuartil. La superior es la que está en el cuarto intervalo, donde está el 44. Y ahora vamos a aplicar de nuevo la ecuación. El límite inferior, que será el límite inferior al intervalo, que es 22, más la amplitud, que sería la resta de ese intervalo, que es 29 menos 22, que es igual a 7. Y tenemos entonces la clase del cuartil 3, que ya la calculamos, que es 41,25, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a donde se encuentra el cuartil, que es 28, sobre la frecuencia absoluta donde está el cuartil, que es 16. Y ahora, ya habiendo reemplazado los valores, vamos a calcular. Tenemos entonces 22 más 7, 41,25 menos 28, que es igual a 13,25, sobre 16. Al dividir estos dos valores, 13,25 entre 16, obtenemos un valor de 0,82, que al multiplicarlo por 7 nos va a dar 5,79. Y lo sumamos más 22, que es igual a 27,7, lo que corresponde a que el 75% de los datos está en 27,7. Así, de esta manera podemos calcular los cuartiles para datos agrupados. Para los deciles y percentiles es similar. Vamos a aplicar la misma ecuación, simplemente que hay que tener en cuenta que ya no vamos a dividir la clase entre 4, sino entre 10. Tenemos ahora estos intervalos. Lo primero es completar la frecuencia absoluta acumulada. Ya sabemos, vamos sumando las frecuencias absolutas hasta poder llegar hasta la última frecuencia del último intervalo, que va a corresponder al mismo valor de la cantidad de datos, que es 65. Y ahora calculamos la clase. Vamos a aplicar ahora el decil número 1. El decil número 1, que sería dk igual a k por n sobre 10, donde k corresponde al número del decil, lo que sería 1 por 65 entre 10. Tendremos entonces 1 por 65, que es igual a 65, entre 10, que es igual a 6,5. Vamos ahora a ubicar la frecuencia absoluta acumulada superior a la clase del cuartil. Si estamos en 6,5,
Quiere decir que la que está superior es donde está la frecuencia absoluta acumulada, donde está el 8. Y ahora vamos a calcular. Tenemos que el decil 1 es igual al límite inferior, que sería el 50, más la amplitud, que sería la resta de ese intervalo 50 y 60, o sea 60 menos 50, que es igual a 10. La clase del cuartil, que es 6,5, que ya la calculamos, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a donde se encuentra el decil. Pero resulta y pasa que como ya no tenemos datos anteriores, al 8 no hay otro intervalo anterior, quiere decir que vamos a poner el 0. Y la frecuencia absoluta de donde se encuentra ese decil, que es el 8. Y ahora vamos a resolver. Tenemos 50 más 10, 6,5 menos 0, que es igual a 6,5, sobre 8. Y 6,5 sobre 8, que es igual a 0,81, multiplicado por 10 es igual a 8,1, y que al sumarlo más 50 obtenemos 58,12. Lo que quiere decir que el 10% está en 58,1. Vamos a aplicarlo ahora al decil número 3. Tenemos entonces que la clase del decil sería igual a 3, que es el número del decil, por 65, que es la cantidad de datos. 3 por 65, que es igual a 195, sobre 10. 195 entre 10, que es igual a 19,5. Y ahora seleccionamos la frecuencia absoluta acumulada superior a la clase del decil. Si estamos en 19,5, el número superior es donde está el tercer intervalo, donde está el 34. Ahora vamos a aplicar la ecuación. Tenemos que el límite inferior vendría siendo 70, la amplitud, que sería la resta de ese intervalo, 80 menos 70, que es igual a 10. La clase del decil, que es 19,5, que ya la calculamos, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al decil, que sería 18. Si estamos en el decil de 34, la anterior es 18, sobre la frecuencia absoluta, que es de 16. Y ahora resolvemos entonces. 19,5 menos 18, que es igual a 1,5, sobre 16. Al dividir estos valores obtenemos un valor de 0,09. Al multiplicarlo por 10, tenemos entonces 0,9 más 70, que es igual a 70,93. Lo que quiere decir que el 30% está en 70,93 en los intervalos. Y para los percentiles es similar también, simplemente que ahora hay que tener en cuenta que la clase ya no la vamos a dividir entre 4 ni entre 10, sino entre 100. Vamos a utilizar los mismos datos anteriores y vamos a calcular la clase del decil del percentil 3. Tenemos entonces que el percentil 3, para calcular su clase, vamos a calcular del percentil 45. Reemplazamos entonces 45 por 65, que es la cantidad de datos. Al multiplicar 45 por 65, tenemos 2925. Entre 100, que es igual a 29,25. Vamos a buscar entonces en la frecuencia absoluta acumulada superior a la clase del percentil. Si estamos en 29, la clase superior es de 34. Y ahora vamos a aplicarlo a la ecuación. Tenemos entonces que el percentil 45, el límite inferior, que es 70, más la amplitud, que es 10, que es la resta del intervalo 80 menos 70. Tenemos la clase del percentil 45, que es 29,25, que ya la calculamos, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior a donde está el percentil, que es 18, sobre la frecuencia absoluta donde está el percentil, que es 16. Tenemos entonces 29,25 menos 18, que es igual a 11,25, sobre 16, que al dividirlo nos da un valor de 0,703.
y ahora al multiplicarlo por el 10 nos da un valor de 7,03 y que al sumarlo con el 70 nos da 77,03, lo que quiere decir que el 45% de esos intervalos de esos datos está en 77,03. Y así de esta manera es como podemos usar los cuartiles, deciles y percentiles para datos agrupados. Espero que esta explicación te haya servido. Te deseo éxitos.